Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la problemática situación de Oasis Network y de las razones de su reciente devaluación, ya que sé que muchos de los seguidores de este canal estáis interesados en esta red y queréis estar al día. Por lo tanto, voy a analizar qué está ocurriendo dentro del ecosistema de Oasis en relación con cómo está el mercado cripto importante, y como siempre digo, esto no es un consejo de inversión ni nada por el estilo, es simplemente mi análisis y mi opinión con la que podéis estar de acuerdo o no. Por lo tanto, veamos qué está pasando en Oasis. Básicamente, como podéis ver aquí en CoinMarketCap, tenemos una devaluación del 47% en el último trimestre y una devaluación del 61% en el último año, lo cual llega a ser bastante preocupante, ya que Oasis, que hace apenas una semana estaba como en el puesto 92, 93, ha caído 9 puestos en el ranking por capitalización de mercado, pero es que además, si vemos el ranking de los 100 proyectos blockchains y de criptomonedas, no hay apenas ninguno que haya tenido semejante caída tanto en el último trimestre como en el último año. Sencillamente podéis revisar así un poco por encima y los únicos que he encontrado que pueden haber estado más castigados que Oasis son Phantom y Harmony. ¿Veis? Fijaos, tenemos en Phantom una devaluación del 62% en el último trimestre, de cuya blockchain hice un vídeo ayer que te dejo por aquí arriba si te interesa. Y por otro lado tenemos a Harmony, que se encuentra en un escenario parecido, 55% de devaluación en el último trimestre. Bien, si observamos la gráfica de Rose, esto es lo que tenemos. ¿Y qué está ocurriendo con el precio? Pues básicamente veníamos señalando esta zona entre los 20 y los 18 centavos desde hace meses, y es que hasta el día 30 de abril había respetado esta zona. Como podéis ver, siempre que tocaba rebotaba, cuando se acercaba no conseguía atravesar, pero finalmente atravesó el día 30 de abril y ahora estamos en un nuevo escenario, un nuevo paradigma de cotización, y por lo tanto podemos esperar otro tipo de movimientos con el precio de Oasis. Fijaos que en el gráfico diario no tenemos ningún tipo de rebote, esto indica la fuerza bajista del mercado, y ahora mismo pues establece un nuevo rango de precios entre los 20 centavos, donde el precio rompe definitivamente a la baja para acercarse a los 15 centavos, donde sitúa su mínimo. Entonces tenemos un nuevo soporte en 15 centavos, y si esto lo vemos en una temporalidad menor, podemos ver que efectivamente cuando ya sobrepasan, cuando atraviesan la franja entre los 20 y los 18 centavos, rompen con fuerza, porque saben que una vez que pasas este tramo no existe tanta resistencia como la que pudo haber en este periodo, y desde aquí pues fijaos cómo está claramente establecido este rango que nos conduce entre los 18 y los 15 en el que nos estamos moviendo actualmente. Mi experiencia me dice que cuando existe una ruptura a la baja pueden ocurrir varias cosas. En primer lugar, puede ocurrir un rechazo, es decir, un rebote, que en este caso no ha ocurrido y por lo tanto no existe demanda a estos niveles, no existen suficientes compradores como para devolver el precio al alza. La segunda opción que puede ocurrir es un testeo de resistencias, es decir, que después de la caída el precio corrija al alza y venga a visitar estas zonas para ver cuál es la oferta, es decir, cómo de fuertes son las ventas. Y en este sentido vemos que efectivamente rebotó en los 18 centavos e incluso podríamos visitar los 20 de nuevo para continuar cayendo. Y en el tercer caso, de mayor fuerza bajista, pues sencillamente podríamos venir oscilando en este tramo para romper nuevamente a la baja. Ahora bien, si ver a Rose en 20 centavos ya era algo bastante atractivo para comprar, en el caso de seguir cayendo, ¿hacia qué niveles nos dirigiríamos? Pues fijaos, estamos de nuevo en el gráfico diario y yo creo que la siguiente zona de demanda sería esta, que conduce desde los 15 hacia los 13 centavos aproximadamente, que a su vez, si vemos el gráfico con mayor amplitud, coincide con esta zona de aquí que dio inicio a un impulso alcista, y además es una zona donde luego el precio rebotó para dirigirse definitivamente al alza, además de ser una zona donde se tocó múltiples veces tanto como resistencia así como soporte a lo largo de 2021. Otra cuestión que quería comentaros, y es que seguramente muchos de vosotros estéis alucinando con la caída del mercado cripto y con la caída de Rose, y es que quiero comentar dos cosas. Primero, que el mercado de las altcoins, de todas las criptomonedas que no sean Bitcoin, dependen en gran medida de la cotización de Bitcoin, y en ese sentido ya sabemos que Bitcoin está debilitado. Pero no solo Bitcoin, sino que, por ejemplo, si visitamos la gráfica del Standard & Poor's 500, el
mayor índice de acciones de todo el mundo que aglutina las 500 acciones más importantes estadounidenses, vemos que su precio desde máximos ha tenido también una corrección del 14%, lo cual es bastante significativo. Lo que pasa es que el mercado de las criptomonedas, como tiene menos capitalización, también es más volátil y por lo tanto podemos ver revalorizaciones o devaluaciones tan agresivas como estamos observando los últimos días. De hecho, fijaos cómo el S&P no había tenido tal corrección prácticamente desde el COVID, donde cayó cerca de un 35%, ya que posteriormente la amplitud de caída en otras ocasiones tampoco ha llegado al 15%. Lo que quiero decir con esto es que no únicamente el mercado de las criptomonedas está debilitado, sino el mercado de las acciones en general. Hemos visto grandes devaluaciones en el último cuatrimestre en grandes empresas como Netflix, Amazon, Facebook y demás, y en un escenario así es difícil que el mercado de las criptomonedas crezca, ya que, lo queráis o no, para los grandes inversores son activos de riesgo, y a los activos de riesgo se les destina capital, se les destina liquidez cuando sobra, cuando estamos en periodos de crecimiento económico y de crecimiento bursátil y existe un exceso de liquidez lo suficientemente grande como para destinar a proyectos más arriesgados. Pero en circunstancias como las que estamos ahora, de crisis macroeconómica, es normal que veamos este tipo de recesiones en el mercado. Por eso una de las cuestiones principales a la hora de plantearse invertir, ya sea en proyectos blockchain, en acciones y demás, es mirar por el largo plazo, ya que a corto plazo es difícil saber qué es lo que va a ocurrir y siempre cualquier noticia o cualquier acontecimiento puede afectar gravemente al precio de nuestro activo. Pero a largo plazo, si vosotros confiáis en la tecnología, confiáis en que el mercado y la economía se recupere, podréis ver un gran crecimiento ya sea en vuestras acciones o en vuestras criptomonedas. Y en segundo lugar, lo que yo quería comentar en torno al precio de Rose, que yo creo que es algo que poca gente comenta, es que fijaos, yo tengo marcada esta zona aquí en rojo que coincide desde el 10 de enero hasta que rompe a la baja el día 15 de enero. ¿Y qué pasó estos días? Pues yo no sé si lo recordáis, pero aquí se lanzó YuzuSwap, culminando con la última subida que tuvo Rose antes de caer. Y yo creo que efectivamente el precio de Rose en estos niveles estuvo muy inflado y se vio muy influido por el FOMO, ya que luego realmente YuzuSwap tampoco vino a revolucionar el ecosistema DeFi de Oasis, ni mucho menos. Y de hecho, fijaos cómo el 9 de noviembre Bitcoin empieza a caer, mientras que el 9 de noviembre Rose empieza a subir prácticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que se le ha exigido a Rose una valoración muy por encima de los estándares en los que puede cotizar, y que tanto esta subida como esta que vino posteriormente fueron únicamente especulación y FOMO. Claro, la especulación y el FOMO vienen muy bien cuando, como digo, existe exceso de liquidez y el mercado se puede permitir subir y subir, pero cuando viene la crisis solo los verdaderos proyectos salen a flote, y en este caso Oasis no dio la talla. Por eso este nivel de cotización era muy exigente y después de la corrección vino nuevamente a los niveles previos a la explosión que tuvo mientras el mercado estaba bajista. Recordemos que Oasis estuvo alcista prácticamente yendo en contra de todo el mercado cripto, de la gran mayoría, pero una vez que estas promesas no se cumplen y no se convierten en realidades, pues el precio, como todo el mercado, se desploma y vuelve a los niveles previos a la explosión. Y aquí es donde estamos actualmente. Pero claro, entonces, ¿qué es Oasis Network? Más allá del FOMO, más allá de la especulación, más allá de la comunidad que cree a ciegas en este proyecto. Pues como ya lo estuve comentando en vídeos anteriores, básicamente Oasis Network es una red que plantea un sistema de transacciones blockchain por medio de paratimes, de las cuales únicamente tenemos una activa, que es la Emerald Paratime, de la cual gran parte de los proyectos, como podéis ver aquí, han sido un fracaso, pero esto no lo digo yo, lo dice el TVL de sus plataformas. De nuevo, repito, si estuviésemos en un periodo de crecimiento, estos porcentajes serían verdes, pero en la situación actual, el ecosistema DeFi de Oasis no tiene la fortaleza suficiente como para seguir creciendo, sobre todo cuando no hay aplicaciones ni desarrolladores suficientes, que es otro problema del que hablaremos después. Entonces, ¿por qué Oasis no está triunfando en las DeFi? Pues básicamente porque el único protocolo sobre el que se sostiene el ecosistema DeFi de Oasis es ValeiSwap. Sin ValeiSwap, este ecosistema sería literalmente un grano de arena. Y fijaos que el TVL de ValeiSwap, al igual que el precio de Oasis durante noviembre y diciembre, es antinatural, está siguiendo un crecimiento continuado mientras el mercado cae. ¿Por qué? Pues porque yo creo que están utilizando ValeiSwap como una reserva de liquidez donde generar rendimientos y así que las ballenas de Rose no se vean tan afectadas por la cotización de Oasis. Pero aún así, ValeiSwap no quiere decir que sea una plataforma excepcional ni mucho menos, y
su TVL no puede seguir creciendo indefinidamente, llegará un momento en el que empiece a caer, ya que básicamente ValueSwap es un exchange descentralizado que tiene un módulo de lanzamiento de proyectos donde los usuarios pueden invertir y obtener tokens a un precio supuestamente inferior al que luego tendrá una vez que el proyecto salga a cotizar. Sin embargo, ¿cuál es la narrativa DeFi que ahora mismo está teniendo más pujanza y más fuerza en el mundo cripto? Pues como ya he comentado en el canal, sobre todo se habla de monedas estables algorítmicas con el crecimiento de Terra Luna y de cómo van a surgir nuevas monedas estables tanto en Near Protocol como en Tron Network. Y de hecho simplemente tenemos que venir a los datos para comprobar lo que está ocurriendo en la red de Near. Pues que el exchange donde se ha empezado a comerciar esta moneda estable ha tenido un crecimiento el último mes del 88%. ¿Qué pasa si nos venimos a Aurora, que es una solución de capa 2 para Near Protocol? Es decir, que son interoperables. Pues del mismo modo que estamos viendo grandes crecimientos en el TVL de algunos de sus proyectos como Aurigami, que es de lending, de préstamos, Bastion, que también es de préstamos, casualmente un proyecto que se llama Rose, un exchange que se llama WannaSwap y demás. Y mientras en los ecosistemas DeFi triunfan este tipo de proyectos que están apostando por estas soluciones, la blockchain de Oasis, no nos engañemos, no está teniendo crecimiento y gran parte de los proyectos que se lanzan no llegan a triunfar, son muy especulativos, son un fracaso y demás. Pero bueno, como digo, esto es cuestión de tiempo, tampoco se le puede pedir peras al olmo y la tecnología blockchain es algo muy nuevo que necesita desarrollo, que necesita trabajo, entonces simplemente hay que bajar un poquito los estándares en torno a Oasis y darse cuenta que de momento pues no está teniendo el crecimiento ni la potencia que muchas personas guiadas por ese FOMO creían que iba a tener. Bien, más allá de DeFi Llama, ¿qué más proyectos tenemos? Es decir, ¿dónde está creciendo Oasis? Pues está creciendo en los NFTs. Ya lo comenté en el último vídeo, pero como vemos aquí, en el entorno DeFi, en el entorno de los exchanges, no hay crecimiento, no aparecen aplicaciones nuevas, pero en los NFTs no paran de salir colecciones. Y yo me vuelvo a preguntar si el mercado de los NFTs es un nicho que puede ser realmente aprovechable por Oasis Network, ya que ninguna de las colecciones de NFTs de Oasis está en el ranking de colecciones más comerciadas, ni mucho menos. Y además solo tenemos dos mercados, por un lado Tofu NFT, donde esta es la oferta de NFTs actuales, y estas son las colecciones que, como veis, en los últimos 30 días han tenido un volumen de transacciones que es muy bajo. Estamos hablando de que la mayor colección de Oasis dentro de Tofu NFT ha tenido un volumen de $4.500 en los últimos 30 días. Y por otro lado tenemos MetaMirror, donde parece que sí hay mayor actividad, pero únicamente en la colección de rosas oficiales de Oasis, ya que el resto de colecciones que se comercian en este mercado tienen un volumen de transacciones que es muy pequeño todavía. Por lo tanto ya tenemos tres datos negativos. El primero, que el precio de Oasis, el precio de Rose, se vio implicado en un proceso de burbuja conducido por el FOMO del lanzamiento de su primera aplicación DeFi. En segundo lugar, que su ecosistema y el desarrollo de sus aplicaciones no han dado la talla y se han visto implicadas también en procesos especulativos y no en generar valor y soluciones reales. Y en tercer lugar, que tenemos un mercado de NFTs que ya no es que no da la talla, es que no llega a los mínimos que se requieren para que los NFTs tengan relevancia, más cuando actualmente todo el protagonismo de los NFTs lo está teniendo Yuga Labs con el lanzamiento de su metaverso Otherside y con el lanzamiento de muchísimas colecciones que se están quedando prácticamente con el monopolio del comercio de NFTs. Ya lo comenté, se trata de las colecciones de los monos, se trata de las colecciones de CryptoPunks y demás. Ahora veamos en qué situación de desarrollo se encuentra la red de Oasis y en último lugar veamos qué está ocurriendo en torno a la actualidad, las noticias y todo lo que se está publicando en las redes sociales de Oasis Foundation. Por un lado tenemos que hablar del sistema de las Paratimes que ya he comentado, y es que como ya sabréis, pues la red de Oasis defiende que con el tiempo podrá tener hasta un total de 1000 Paratimes cuando actualmente solo tiene una en funcionamiento, e inicialmente se plantean 3 Paratimes, la primera de ellas la Emerald, que es compatible con la máquina virtual de Ethereum y permite el desarrollo DeFi, pero como hemos visto no está teniendo un desempeño tan bueno como podría. En segundo lugar, la Cypher Paratime, que todavía está en desarrollo, apenas tenemos noticias, y es la que se centra en crear smart contracts privados, que es otra de las fortalezas que tiene el proyecto de Oasis Network. Y en tercer lugar, la Parcel Paratime, que si no recuerdo mal, servía sobre todo para la custodia de activos digitales como NFTs y demás, de la cual tampoco tenemos noticias. Y si nos venimos directamente al GitHub de Oasis Foundation, vemos lo siguiente. Tenemos una serie de repositorios con diferentes nombres y diferentes
diferente actividad. Y esto es lo que nos interesa, ya que, como siempre digo, nosotros invertimos en protocolos de intercambio de activos digitales. Esos protocolos los construyen ingenieros de software y desarrolladores. Y principalmente en Oasis se están centrando en desarrollar su SDK o su entorno de desarrollo de aplicaciones, que va a venir bien en todo caso en el momento en el que haya más desarrolladores y puedan utilizar un entorno pues más fácil, más intuitivo o con mayores facilidades. Por otro lado, se están centrando también mucho en el desarrollo de la Oasis Wallet, de la cartera oficial de Oasis, en el núcleo de Oasis que se centra en torno al desarrollo de la privacidad, tal y como hemos comentado con la Cypher Paradigm, pero sin embargo dentro de la sección de Cypher Paradigm apenas vemos desarrollo. Y por otro lado, dentro de la Emerald Paradigm pues vemos que tuvo bastante desarrollo en un primer momento y luego la interacción en este repositorio pues fue disminuyendo y el resto de repositorios apenas están teniendo actividad. Pero aparte, en el GitHub de Oasis Labs encontramos un escenario todavía peor. Fijaos que prácticamente no hay actividad y de hecho el único repositorio que ha tenido actividad reciente es la Parcel Paradigm, que ya he comentado es una Paradigm que servirá para custodiar NFTs de manera privada. Bien, en el GitHub de Oasis Foundation aquí hay registradas 5 personas. Yo personalmente no soy informático ni desarrollador ni sé asegurar cuántas personas están participando en estos repositorios, pero aparentemente únicamente hay 5 personas registradas, por lo tanto me parece un equipo de desarrollo muy pequeño. Y este de hecho es el último problema que os quería comentar, y es la falta de desarrolladores y de ingenieros que realmente aporten valor y crecimiento a la red, ya que si no hay desarrollo, el precio de Rose definitivamente no podrá subir. Y en último lugar quería comentar un poco sobre la actualidad de Oasis Foundation, de Oasis Network y lo que se está publicando en su Twitter, ya que lo más reciente que ha sido publicado es una charla que tendrá lugar el día 3 de mayo sobre NFTs y GameFi, algo que de nuevo me parece un enfoque poco apropiado para la actualidad, a lo mejor de aquí a 1 o 2 años con el desarrollo de los metaversos y el posible crecimiento y expansión de los NFTs puede ser un acierto, pero a día de hoy me parece que no es lo más indicado. En segundo lugar, publicaron también un evento que tendrá lugar pasado mañana, día 5 de mayo, donde van a enseñar cómo construir aplicaciones en Oasis, y esto es una prueba de que efectivamente faltan desarrolladores y falta crecimiento en el ecosistema. Y algo bastante preocupante que se publicó el día 30 de abril fue un tweet alertando por parte de Oasis Foundation que había una función dentro de EvoDeFi. EvoDeFi es un puente que permite llevar criptomonedas de la Emerald Paradigm a otras blockchains, y pues esta función permitía la migración de los fondos por parte del administrador del puente. Es decir, ya sabéis que hay direcciones de cartera asociadas a proyectos blockchain que tienen permisos especiales o existen funciones dentro del código de estos proyectos que permiten pues mover la liquidez de unas carteras a otras, firmar transacciones y demás. Y esto también alertó a la comunidad en un momento en el que, por ejemplo, están ocurriendo exploits continuamente. Hace poco se produjo el mayor robo de criptomonedas de la historia asociado a Axie Infinity, y un momento en el que también blockchains como Solana se han visto muy atacadas por bots y por hacks. Entonces este tipo de tweets no hacen más que alentar el miedo. Y en último lugar, antes de concluir el vídeo, quería avisar de que el 18 de mayo tendrá lugar la próxima liberación de tokens de Oasis. Por lo tanto, a mediados de mayo seguramente empiecen a ocurrir cosas. De hecho, ya avisé en el último vídeo de que están teniendo lugar diferentes programas de desarrollo y aceleración de aplicaciones dentro de Oasis que pretenden publicar un grupo de aplicaciones para final de mes. Entonces, para todos aquellos que estéis invertidos y que no confiéis en Oasis Network a día de hoy porque habéis visto una caída brutal en su precio, yo lo que os aconsejo es que, al igual que no os debéis dejar llevar por el FOMO, tampoco os dejéis llevar por el FUD, y vender ahora en pérdidas podría suponer perder una posible recuperación a corto o medio plazo, ya que si bien quizás el precio de Rose por encima de 40 centavos estaba algo sobrevalorado, también me parece que Rose por debajo de 20 centavos está infravalorado. Y de igual modo, frente a otras blockchains emergentes como Velas o Syscoin, Oasis lo está haciendo bien, pero se está viendo perjudicada, al igual que muchísimos otros proyectos, tanto por la cotización de Bitcoin como por las condiciones macroeconómicas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y que te haya permitido entender mejor cómo funciona Oasis Network y dónde reside el valor de su red. Aporta lo que quieras en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete si te ha sido de utilidad, y nos vemos en el próximo vídeo.